agradeciéndoles siempre la asistencia a ustedes cuando el comando de la Zona 8 hace conocer resultados importantes de la operatividad de los testes, tanto el preventivo, investigativo e inteligencia. En esta ocasión hacer conocer dos casos muy importantes que han generado alguna mediatez y alguna preocupación incluso al interior de la policía, porque uno de ellos tiene que ver con el tema extorsivo y el otro también es sumamente importante porque tiene que ver relacionado a muertes violentas. El primer caso que vamos a hacer conocer a ustedes, y ya le voy a dar la palabra en su momento al teniente coronel Suaz Navas, es la detención de 9 personas, entre ellas 6 personas privadas de la libertad, 2 de sexo femenino, incluso una de las personas de sexo femenino estaba como PPL, operando desde la cárcel, en donde se le daban disposiciones directas en base al perfil de las víctimas para el robo de vehículos. El problema y la preocupación es que este delito, que como les digo venía direccionado desde la cárcel, lamentablemente en algunos casos terminó en el homicidio, en el asesinato, en este caso de taxistas informales. Las órdenes se daban desde la cárcel, el perfilamiento venía desde la cárcel, el modelo de los vehículos estaba previsto y ya debidamente organizado o planificado tanto de la cárcel como de las personas que operaban fuera del centro penitenciario, y este operativo importante que es el OVIAT tiene vinculación con 2 muertes violentas de 2 taxistas en el sector de Durán, con 2 tentativas y 2 que se encuentran en un excelente proceso de investigación. En ese momento no fue nada para los detalles de la investigación. Otra cosa muy importante que también me daba mucha preocupación en la policía era el hecho de actividades relacionadas con extorsión a ciudadanos quienes, personas haciéndose pasar como policías, exigían ciertas cantidades de dinero para no detener a ciertas personas o para no dar cumplimiento a ciertas disposiciones legales. En este caso hay 12 detenidos, 6 de los cuales son personas privadas de la libertad. Tanto las personas privadas de la libertad, pues en el caso de la UNACE por el tema extorsivo, como en el caso de la OIAT por el asesinato y robo de vehículos, se encuentran aquí. Ya van a tener ustedes oportunidad para hacer las respectivas tomas. Y en este caso se desarticula una organización delictiva que venía trabajando incluso desde la época de la pandemia, en donde, utilizando en este caso el pretexto de el no portar o el no tener los respectivos salvoconductos, se dedicaban a extorsionar a personas supuestamente pues para no detenerlas tanto a la persona como para el vehículo. Este es un tema importante porque esta modalidad de extorsión de individuos haciéndose pasar como servidores policiales es un tema que se viene dando no solamente en la Zona 8, sino también a nivel nacional. Pero esta operación que hace la UNACE con esta localización, identificación, desarticulización y captura de este grupo organizado dedicado al delito de extorsión va de alguna manera a estar correlacionado con los otros delitos que se vienen dando en otros lugares del país. Estos son los dos casos y voy a permitirme en este caso pedirle por favor al coronel Suaz Navas para que le dé los detalles de la operación que realizó en este caso la Unidad de Inteligencia Delincuencial y posterior al mayor Fabricio Encarnación con el tema de la UNACE. La Subdirección de Inteligencia Delincuencial, a través de operaciones básicas de inteligencia, desde hace 2 meses atrás viene desarrollando una investigación tendiente a neutralizar a individuos que se dedicaban al robo de vehículos, al secuestro extorsivo y consecuentemente en algunos de los casos pues a victimar a las personas que conducían los vehículos. El denominador común de este accionar de la delincuencia organizada pues tiene que ver con taxistas informales que hacían la ruta de Durán-Guayaquil con personas de avanzada edad sin ningún antecedente, los que realizaban pues traslados de personas en las épocas que se dieron pues de la pandemia. Tenemos como resultado de estas acciones operativas pues 9 personas detenidas, 8 de ellas con antecedentes policiales. También se ha registrado pues el accionar de esta organización pues fue desde el interior del CRS de Guayaquil, del pabellón 3. Se desarticuló pues también esta estructura que tenía también que ver con robo a personas. Tenemos 2 vinculaciones con muertes violentas, 2 con tentativas de muertes violentas y 2 robo a personas que también se están investigando. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Cómo operaban? Es decir, explique cómo era el modo de operar de esta banda. ¿Quién daba la orden? ¿Cómo era esta pirámide que hacían? Bueno, como lo decía, desde el interior del CRS de Guayaquil, desde el pabellón 3,
personas que fueron detenidas pues, por el eje preventivo y por el eje investigativo durante estos 2 meses. Fueron los que daban las órdenes, perfilaban a las personas. La mayoría de las víctimas son personas que se dedicaban al taxismo informal. Los vehículos que fueron pues, robados, de los cuales 4 han sido recuperados, en total fueron 6 los que fueron robados y 2 que se están todavía investigando su paradero. Eran en su mayoría Chevrolet Daveo. ¿Cuánto les pedían de rescate a los familiares de la víctima? A una de las víctimas se evidenció pues el rescate se lo solicitaba por alrededor de $3,000 para recuperar su vehículo. Estas versiones, todos los elementos de convicción que se han recabado han servido pues para sustentar la hipótesis que se manejaba de estos delitos cometidos en estos 2 meses. ¿Cuántos son los perjudicados? Los perjudicados que tenemos registrados son 6 personas que hasta el momento pues han puesto sus respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Perdón, para entenderlo un poquito más, ¿cómo está? No se ha registrado que hayan utilizado prendas policiales en estos eventos. ¿Qué pruebas se encontraron durante los allanamientos? En la cárcel, a las personas que estaban en el pabellón y la otra persona que está afuera. Bueno, las relaciones que nos han permitido pues son rutas técnicas que se han manejado, análisis de redes sociales y también pues las versiones de la identificación de estos sospechosos en los diferentes eventos que se han registrado a lo largo de estos periodos. ¿Cuántas viviendas allanaron? Se hicieron 4 allanamientos, principalmente en el cantón de Durán, 3 de los 4 allanamientos. ¿Y el otro fue en Guayaquil? El otro fue en el CRS de Guayaquil. Ya. A través de la DINASET y su unidad especial, la UNACE, en la madrugada de hoy, tuvo como resultado la detención de 12 personas, 4 mujeres, 6 de ellos presentaban antecedentes penales, 5 de ellos se encontraban dentro del centro de privación de libertad, una estructura delictiva dedicada a la extorsión y a los delitos de estafa, haciéndose pasar por pseudos policías o falsos policías, los cuales aprovechaban de la inocencia o del nerviosismo de sus víctimas. Tenemos alrededor de más de medio centenar de denuncias a nivel nacional de una estructura que desde el mes de marzo, en época de pandemia y posterior, realizaba llamadas telefónicas desde el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil, de la zona de mínima seguridad. Esta estructura pues generaba comunicaciones y pedía y se hacía pasar por policías que supuestamente han realizado unos controles. Muchas de las veces aducían que un familiar era detenido y que para no llevarlo detenido porque no tenía un salvoconducto para circular por la ciudad o porque ha sido encontrado este supuesto familiar en posesión de un arma de fuego, de sustancias sujetas a fiscalización, pues inmediatamente ellos solicitaban dinero, depósitos directos a cuentas bancarias con montos que oscilaban desde los 500 a los 3,000 y 4,000 dólares. El levantamiento de información que hacían de sus víctimas lo hacían a través de redes sociales y de las personas y colaboradores que tenían fuera, que también cumplían las funciones de cuentavientes donde se depositaban los dineros exigidos por esta organización delictiva. Asimismo, una vez que las personas pagaban, muchos de ellos, las víctimas trataban de comprobar si estaban o no estas personas efectivamente detenidas. Cuando las víctimas lograron generar comunicaciones con los supuestos familiares detenidos, no cancelaron, pero muchas de las veces esta estructura también levantaba los perfiles a tal punto que sabía que algunos de ellos no tenían cobertura, de las víctimas o de los supuestos detenidos no tenían coberturas, y el momento que las víctimas llamaban pues no se lograban comunicar, inmediatamente pensaban que era efectivo el tema de la detención y ahí era cuando las víctimas pues cancelaban el dinero. Una consulta, dentro de la cárcel, ¿cómo estaba estructurado? O sea, en la cárcel estaba el centro de operaciones, ¿en qué consistía? ¿Cómo estaba estructurado?
Efectivamente, desde la zona de mediana seguridad estaban los PPLs y muchos de ellos incluso el momento de las comunicaciones fungían unos como los familiares y gritaban o se hacían pasar con voces que pedían auxilio, aduciendo de entrada que su voz estaba un poco cambiada porque estaban afónicos para evitar que las víctimas reconozcan que no son sus familiares, pero ellos se anteponían ante esto y lograban conversar a muchos de las víctimas. Entre los detenidos constan aquellos que hacen las llamadas porque se escuchan audios, ¿no? ¿Están esas personas detenidas o no? Sí, efectivamente, las personas que generaban las comunicaciones están detenidas y serán puestas a valoración mediante los audios de si son o no son estas personas las que generaban las comunicaciones. Los cuentavientes igual han sido una operación que se ha realizado tanto en Guayaquil como en Milagro y en el Centro de Privación de Libertad. ¿Cuántos fueron detenidos en la cárcel? Son 6 los detenidos en la cárcel que ya están puestos a órdenes de la autoridad. Y afuera tenemos 6 más. Sí. ¿Qué encontraron como evidencia? Hemos encontrado equipos celulares que eran generalmente los que utilizaban para realizar las llamadas extorsivas. Hemos encontrado recibos de los depósitos que generaban a estas personas, los cuentavientes ya, a las personas que estaban dentro de la cárcel, e incluso hemos podido determinar que muchos de ellos tenían una relación sentimental con las personas privadas de libertad, porque estamos con 4 detenidas mujeres. ¿Y la función de las mujeres que hacían dentro de la banda? El levantamiento de información de perfiles de futuras víctimas y también recibir en sus cuentas los depósitos de las víctimas que pagaban. O sea, depositaban en las cuentas las mujeres de los sujetos. Sí, efectivamente. ¿Cómo escogían ellos a sus víctimas? ¿Con qué perfil? ¿Cómo los